Alegre la mañana que nos habla, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche, estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Buen día les de Dios. Buenos días, Padre. Bienvenidos una vez más a la casa y al templo de Dios. Nos acercamos al trono de la misericordia, el altar del sacrificio, donde seremos testigos del milagro de la Eucaristía y de la redención. Jesucristo, buen pastor, se ofrecerá una vez más de modo incruento como víctima agradable al Padre, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados. Hoy, domingo del Buen Pastor, pedimos por la conversión y la santificación de todos los sacerdotes, por el eterno descanso de René Irán Guzmán García, Federico López Gil, Remigio López, Roberto Loranca Comor, al cumplir 10 años de fallecidos, intención de parte de su amigo Giovanni desde Colombia. Acción de gracias y bendiciones recibidas, familia Rosales Colindres y familia Macnut Rosales. Gracias. Acción de gracias por un año más de vida de Freddy López, de parte de su esposa y toda su familia. Encomendamos de un modo especial a todas las madres de familia que estarán celebrando el Día de la Madre dentro de 2 días. Por los moribundos y agonizantes de este día, por las personas a quien les toca morir el día de hoy, para que Dios le conceda la gracia de la buena muerte. Por los cristianos que son perseguidos por su fe, para que Dios les dé fortaleza, consuelo y paciencia. Por todas y cada una de las benditas ánimas del purgatorio, para que Dios le conceda el descanso eterno. Amén. Antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestras desobediencias, porque tantas veces hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios, porque nos dejamos llevar por nuestros caprichos, sentimientos y susceptibilidades. Tú, que moriste en un acto de obediencia y venciste al demonio, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, que con tu obediencia destruiste el pecado, que es un acto de desobediencia,
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que fuiste obediente hasta la muerte y la muerte en cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el himno del Gloria, que es el canto de la victoria de Cristo resucitado. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo de la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos para escuchar con fe y atención lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía, de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos apiadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos los ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto,
Los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe de todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Hoy celebramos el cuarto domingo de la Pascua, el domingo del Buen Pastor. Jesucristo es el Buen Pastor. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios como el Padre y Dios como el Espíritu Santo, se hace hombre en el vientre virginal de María para venir a rescatar al hombre de la esclavitud del demonio, del poder del pecado y de la victoria de la muerte. Jesucristo, que es la segunda persona, es enviada a la tierra para encarnarse en el vientre virginal de María y cumplir una misión. La misión de Jesucristo, la misión de nuestro Salvador, es precisamente venirnos a salvar. Pero ¿de quién nos viene a salvar Jesús? ¿De quién nos viene a rescatar Jesús? ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría? ¿Cuál es el motivo de la alegría pascual? ¿Cuál es el motivo de la alegría del cristiano? ¿Cuál es el motivo de la alegría del Hijo de Dios? ¿Cuál es el motivo de la alegría del corazón del hombre que ama a Dios? Saber que Jesucristo ha vencido a los tres enemigos del alma, ha vencido a los tres enemigos de la felicidad del hombre, ha vencido a los tres enemigos que el hombre ha tenido y lo persiguen durante su existencia. Jesucristo es enviado por el Padre y acepta esa misión de venirnos a rescatar. De hecho, su nombre ya significa la misión que trae, el que salva. Pero ¿de qué nos va a salvar Jesús? ¿De qué nos quiere salvar Jesús? ¿De qué nos salvó con su pasión, muerte y resurrección el buen pastor? Nos salvó de la cadena de Satanás, que fue derrotado para siempre. Nos salvó de la esclavitud del pecado, que ya no tiene autoridad sobre mí. Y me salvó del miedo de la muerte, porque la muerte ya no tiene la victoria sobre mí. ¿Pero por qué? Por un acto de amor. Pero ese acto de amor es un acto de obediencia, porque el amor es obediente. El amor es obediente. El amor es obediente. El que ama obedece. Efectivamente, la historia de la humanidad empieza con aquel momento dramático en la historia y en el tiempo, cuando sabemos que Dios ha concluido la creación. En el sexto día, después de haber creado todo, en el sexto día Dios crea al Rey de la creación.
Pero no nos olvidemos que ya había creado a los tronos, querubines, potestades, ángeles, todos los seres angélicos estaban creados ya, pero no eran ellos los reyes de la creación, sino que el rey de la creación va a ser creado el último día. Y en ese último día, Dios crea a Adán. Lo crea, lo saca del barro y lo crea con cuerpo y con alma. ¿Ya? Y lo crea a su imagen y semejanza. ¿En dónde radica la imagen y la semejanza de Adán y después de Eva? La semejanza de Adán hacia Dios es su capacidad de pensar, ser inteligente, y su capacidad de amar. En eso se parece Adán a Dios. Y entonces en ese momento, como ustedes se recuerdan, es cuando Dios le pide a los ángeles, que son espíritus puros. Al ser espíritu puro, es un ser más perfecto que el hombre, porque el ángel no está atado por la materia. Al ser espíritu puro, el ángel puede, digamos, moverse en libertad. El ser humano no. El ser humano solo se puede mover con su cuerpo a donde lo puede llevar su cuerpo. El ángel no. Y entonces, cuando Dios, creador, le manda a los ángeles, le manda y les dice que tienen que servir a Adán, tienen que servir al hombre. Entonces en ese momento se comete el primer acto de desobediencia. ¿Y en qué consiste el acto de desobediencia? ¿Se acuerdan? Luzbel dice: non servian, no serviré. ¡Al! Y Luzbel, el ángel más bello, el ángel más hermoso, en ese momento, cuando se rebela en contra de Dios, se convierte en demonio. Y en ese momento se crea el infierno, porque el infierno no lo creó Dios, el mal no lo creó Dios, el dolor y la enfermedad no lo creó Dios. Son consecuencia del pecado y de la libertad del hombre. Por eso ya basta de estar echando la culpa a Dios de todo. Dios no tiene ninguna culpa de nada. Somos nosotros, con nuestras desobediencias y con nuestros actos, los que hacemos el mal y lo que hacemos el mal a los demás. ¿Ok? Bueno, entonces el ángel se revela, Luzbel, y entonces sabemos que, según Apocalipsis, San Miguel Arcángel enfrenta a Luzbel. Y lógico, el diablo, así que el pobre diablo estaba jodido ya. ¿Cómo se iba a poner contra Dios? Expulsado del cielo. Y dice Apocalipsis que la tercera parte de los ángeles se rebelaron y fueron enviados al infierno. Ahí se creó el infierno. Primer acto de desobediencia. Primer acto de desobediencia. Segundo acto de desobediencia, para entender qué estamos celebrando en la Pascua. Es que la Pascua es el triunfo de la obediencia. La Pascua es el triunfo de la obediencia, porque es el triunfo de Cristo obediente, que, como dice Pablo, fue obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. Segunda desobediencia. Creó a Adán. Dios observó que Adán estaba solo. Ninguna de las criaturas llenaba el corazón de Adán. Y entonces lo duerme, le saca la costilla y crea a Eva a imagen y semejanza de Adán. Eso no hay que olvidarlo. Y entonces cuando Adán se despierta y mira a Eva, dice, se llenó de alegría. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque Adán reconocía en Eva
su compañera. Y estaban muy contentos y eran muy felices en el paraíso. Tenían todo lo tenían. Pero el demonio, que es el padre de la envidia, le tenía ganas a Adán y Eva. Como diríamos en buen chapín, tenía hambre contra Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el demonio estaba en el infierno por culpa de Adán. Así pensaba. Por culpa de ese estoy yo en el infierno. ¿Por qué? Porque yo no quise servir a esa criatura inferior. Y entonces el demonio está dispuesto a tentar al primer hombre de la historia. Viene Dios, y como ustedes se recuerdan, Dios le pone una condición a Adán y Eva. Él es el creador. Como creador, Él manda. Como creador, Él manda. Porque en el inicio de la creación solo hay obligaciones, ningún derecho. Cuando Dios creó el mundo, solo hay obligaciones, no hay ningún derecho. Ahora la gente quiere derechos, pero no obligaciones. Y delante de Dios, obligaciones tenemos, no derechos. Bueno, entonces estaban en el paraíso. Y vino Tata Dios. ¿Y qué dijo? Adán y Eva, miren, pueden comer de todos los árboles, pueden comer de toda la fruta que hay. Naranja, piña, pitaya, caimito, chico, zapote, maguey, mandarina, manzana, de todo lo que hay, anonas, frambuesa, uva, fresa, pueden comer de todo, menos, es el mandato divino, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si comen de ese árbol, se mueren. Clarito Dios. Ahí está. Y estaba Adán y Eva en el paraíso. Y la Eva, porque quien peca es Eva. La Eva, bueno, no sé si es virtud o no es virtud de las mujeres, pero la Eva, curiosa, por no decir chute pues, pero bueno, ¿ya? Curiosa. La Eva curiosa observó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un árbol muy bello, porque en el paraíso todo era bello. Y entonces la Eva le dice al Adán, mira vos Adán, vamos a ver el árbol. Eva, pero si Dios dijo que no, una miradita. Pues si Dios dijo que no, si solo es una miradita. La curiosidad mató al gato. La curiosidad lleva a la muerte del alma. Y entonces Eva dirige sus pasos hacia la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Eva empieza a caminar hacia el árbol, ya entró en tentación. Y cuando se entra en tentación, qué difícil es salir de la tentación cuando yo busco la tentación. Pues sí, es que yo no quiero chupar, pero entro a la cantina. Pues entonces, entrar en tentación. Ahí la verdad es que el Adán tampoco, pues porque el Adán se fue detrás de la Eva, porque no la llamó al orden. Llegaron. Cuando llegan al pie del árbol, el demonio en forma de serpiente. Lógicamente todos los animales honraban a Adán y a Eva. No le tenían miedo a ningún animal, porque todos estaban sujetos. Y entonces el demonio en forma de serpiente empieza el diálogo de la muerte. No hay que escuchar el pecado. ¿Y qué le dice el demonio? ¿Por qué no comes de este árbol? Ahí está.
¿por qué no comes de este árbol? Entonces Eva le contesta, es que Dios lo prohibió. ¿Y por qué lo prohibió? ¡Hala! Echándole la culpa a Dios. ¿Y por qué lo prohibió? Es que dice que si comemos, nos morimos. Eva era totalmente consciente de lo que estaba haciendo. No, le dice el diablo, no, hombre, no te vas a morir. Vas a conocer el bien y el mal como Dios. Y Eva cede a la tentación. Ya había cedido. Cuando agarra el fruto prohibido, culminó su pecado. Acto de desobediencia, porque Dios se lo había prohibido. Acto de desobediencia de Luzbel, acto de desobediencia de Eva y de Adán. Ahí está el origen y el drama de toda la historia. Por eso ahí se entiende la Pascua. Y ahí se entiende que estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué nos da alegría? La obediencia. Porque la obediencia siempre da alegría. Puede costar, pero al final la obediencia siempre da alegría. La desobediencia siempre deja sabor amargo. Por eso entonces, dos pecados de desobediencia. Baja Dios, sentencia, castigo. Porque la desobediencia tiene castigo. Porque Dios castiga y corrige. Y por eso en el origen del mundo expulsó a Adán y Eva del paraíso. Desobedeciste, fuera, fuera. Y se fueron. El cielo estaba cerrado. El cielo estaba cerrado. Entonces viene Jesús. ¿Y Jesús a qué viene? Jesús viene a abrir el cielo. ¿Y cómo va a abrir el cielo? A través de la obediencia. Jesucristo nos salva en un acto de amor, de obediencia. Desde el momento en que se encarna en el vientre virginal de María, desde el momento que está sujeto y obediente a sus padres, José y María, en el momento en que empieza su vida pública y su predicación, Jesucristo siempre es ejemplo de obediencia. Y esa obediencia es la que le va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque para salvar al mundo tiene que morir. No existe Pascua sin cruz. No existe resurrección sin dolor. No existe Pascua sin sufrimiento. El camino que lleva a la resurrección es la cruz, el dolor y el sufrimiento, aceptado como un acto de amor y como un acto de redención. Es un acto de obediencia que hace que el dolor de Cristo salve, que su sangre salve, que su sufrimiento salve, que sus llagas salve. Es un acto de obediencia. Y es lo que el demonio le da rabia, porque el demonio no es obediente. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes del Padre Pío Pietrelcina? El Padre Pío tiene una frase que habría que escribirla en grande así y en letras de oro. Y el Padre Pío decía: el único muro que el demonio no puede subir es el muro de la obediencia. El demonio se puede vestir de la capa de la humildad. El demonio se puede revestir del traje de las buenas obras. Sí. Pero el demonio jamás se podrá vestir con la obediencia. Por eso, para distinguir los espíritus de Dios y los espíritus del maligno, no está si el hermano ora o no ora, o si hace obra de misericordia. No. ¿Dónde se distingue si es obediente o no es obediente? Porque el demonio no puede obedecer. Así es.
Todo lo demás lo puede hacer el demonio. Puede predicar, puede sanar enfermos, puede repartir pan y comida. Eso lo puede hacer el demonio. Pero obedecer, jamás. Y entonces Jesús lo vence. Pero lo va a vencer no como pensaban los discípulos, que pensaban en un líder político. No. Jesucristo lo va a vencer en obediencia. En obediencia. Por eso se deja condenar, inocente, en un acto de obediencia. Se deja flagelar en un acto de obediencia. Se deja crucificar en un acto de obediencia. Pero como obedecer cuesta, en Getsemaní, ¿se acuerdan? En el huerto, Jesús, ¿qué dice? Jesús dice: Padre, aparta de mí este cáliz. ¡Hala! Padre, aparta de mí este cáliz. ¿Qué significa que aparte este cáliz? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Como hombre, el sufrimiento no lo creó Dios. La muerte no la creó Dios. Y por eso a Jesucristo le repugna la muerte, le repugna. Y por eso le dice al Padre: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el triunfo de Cristo. Por eso, eso es lo que estamos celebrando en la Pascua. En la Pascua estamos celebrando la victoria de la obediencia. Me imagino que todos o casi todos hemos tenido la oportunidad de ver una vez o más de una vez la película de Mel Gibson, de la Pasión. ¿Se recuerdan que después de que Jesús muere e inclina la cabeza, la siguiente escena, cuando Jesús se inclina, es el demonio gritando en el infierno? ¿Por qué grita? El demonio odiaba a Jesús. No sabía si era Dios. Sospechaba que era alguien extraordinario. Si el demonio hubiera sabido que era Dios, no lo mata. Pero cuando lo miró humillado, flagelado y herido, este no es Dios. Porque el demonio siempre le gusta las cosas de alaracas y escandalosas. La humildad y la obediencia de Cristo lo engañó aquel que es orgulloso, arrogante y desobediente. Cuando Cristo inclina su cabeza, en ese momento el demonio es vencido. Lógicamente este es para otra homilía, pero no entra en eso. El demonio es vencido para siempre. Para siempre. El demonio ya no tiene autoridad. Ay, Padre, ¿y entonces por qué en el mundo? Es otra cosa. El demonio ya no tiene. Jesucristo lo venció. Jesús no hace chapuzas. Jesucristo lo venció. El demonio ya no tiene autoridad. El pecado lo destruyó totalmente. Por eso cuando ustedes y yo nos bautizamos, el pecado se destruye en mi vida totalmente. Y mi alma está pura y santa. Queda la inclinación al pecado, pero no queda la obligación de pecar. Queda la inclinación al pecado, pero yo con el poder de la gracia de Cristo resucitado, venzo la inclinación. Porque el que vive dentro de mí es más fuerte. Por eso, ¿quién es testigo del resucitado? El obediente. ¿Y quién es testigo del resucitado? El que vence su pecado y su tentación, porque el que vive dentro de él es más fuerte que el pecado que lo acecha. Por eso cuando ustedes y yo caemos en el pecado, dejamos de ser testigos de la resurrección. ¿Por qué? Porque le estamos dando autoridad al pecado y al demonio. Cuando el pecado y el demonio ya no tienen autoridad. Venció al demonio, venció a la muerte. Por eso entonces, hoy, en este cuarto domingo de la Pascua,
le damos gracias al Señor y es el motivo de nuestra alegría. Porque dice, ay, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Sí, sí. Pero ¿por qué estamos alegres los católicos? Estamos alegres porque la victoria de Cristo es la victoria de la obediencia. Y entonces cuando yo obedezco, soy testigo de la resurrección. Por eso Dios en su infinita misericordia quiso dejar desde el Antiguo Testamento sus mandamientos. Sus mandamientos. Como diría aquel pastor protestante excatólico. Bueno, católico porque está bautizado. Muy sabiamente. Los mandamientos son mandamientos, no son sugerencias, son mandamientos. ¿Quién es libre? Quien obedece los mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes del joven rico? Llega corriendo el joven rico. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Es lo mismo traducido al chapín de ahora. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y Jesús le contesta, ¿qué? Ve a McDonald's. ¿Cómo que ve a McDonald's? No, hombre, usted. ¿Qué le contesta? Cumple los mandamientos. Ahí está. Y ese joven rico, chapeau dirían los franceses, ¿va? ¡Ja! ¿Qué nivel? Los cumplo desde pequeño. ¡Hala! Como los papás y los abuelos de esta parroquia de San Juan, que le enseñaron a sus hijos y a sus nietos a cumplir los 10 mandamientos en perfección. Los cumplo desde pequeño. ¡Hala! Le preguntaban al Papa Juan Pablo II en el Bernabéu, en España, en Madrid. Le preguntaron, una arquitecta, Santo Padre, ¿qué podemos hacer para construir la paz? Y entonces contestó Juan Pablo II, cumple los mandamientos. ¿Ahí está? Cumple los mandamientos. Ahí está. Porque si todos cumpliéramos los mandamientos, no habría necesidad de pitufos, ni de chipilines, ni de nada. Obedecer. Por eso entonces pidámosle al Señor en este cuarto domingo que nos conceda la gracia de la obediencia. ¿Hay que obedecer? Sí, hay que obedecer. Cuando uno no obedece, es que yo soy libre. Sí, libre para el bien, no para el mal. Porque el mal y la mentira no tiene derechos. El mal y la mentira no tiene derechos. No tiene derechos. El demonio no tiene derechos. Entonces, lógicamente, hay que enseñar a obedecer. Y por eso, como diría aquel que les conté, ¿usted papá? ¿Y usted mamá? ¿Qué? ¿Enseña a obedecer? Si usted le enseña a su hijo a obedecer, nos va a hacer un enorme favor. ¿Por qué? Porque si su hijo es obediente, la sociedad estará en paz y tranquilidad. Pero si usted mima a su hijo, si usted consiente a su hijo, si usted alcahuetea a su hijo, nos va a dejar una herencia muy amarga. Porque el consentido y el mimado le gusta hacer lo que le da la gana. El consentido y el mimado le gusta hacer lo que le da la gana. Por eso, ay, es que dicen que ese marero, el marero y sus papás a la cárcel, también los papás, ¿no? Porque si de dónde salió, pues, en la casa es donde, gracias a Dios, nos enseñaron a obedecer. Y cuando no queríamos obedecer, ¿qué pasaba? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasaba cuando no queríamos obedecer? Estaba doña Paleta, estaba el hermano Cincho,
no mincho, sino cincho. Y entonces venía el papá y la mamá y decía: en el nombre del Padre, paz; en el nombre del Hijo, paz; en el nombre del Espíritu Santo, paz. Y aquí estamos enteritos, o no estamos enteritos, pues, y ahí está. En cambio, esos papás aguados de ahora, que parecen gelatina, que parecen arroz con leche, son más aguados que saber qué, nos están dejando. Hasta estremecimiento da, Por eso pidámosle al Señor. El Señor ha vencido. Esa es nuestra alegría. Jesús ha vencido. Su victoria es mi victoria. A luchar entonces por ser testigos de la obediencia en todo, en la ley natural, en la ley de la iglesia, en la ley civil, en todo, porque todo tiene normas. Y entonces eso, cuando nos sujetamos a la norma, al yugo del Señor, no perdemos la libertad, somos más libres. Más libres. ¿Por qué? Porque nos hemos liberado de la cadena de Satanás y de la cadena del pecado. Porque desgraciadamente tantos hermanos nuestros se ufanan de que son libres y son esclavos del sexo, son esclavos de la pornografía, son esclavos de la inmoralidad, son esclavos de la codicia, son esclavos de la droga, son esclavos de su vanidad, son esclavos de sus cosas. Y por tanto, nunca podrán ser felices, porque el que es esclavo del demonio jamás encontrará la felicidad. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras oraciones al corazón de Jesucristo, buen pastor, obediente al Padre. Jesús, buen pastor, escúchanos. Jesús, buen pastor, escucha. Por el Papa y los obispos, los sacerdotes y los ministros serán incorporados al servicio, para que, movidos por la caridad, conozcan las almas a ellos confiadas, se acerquen a las alejadas y estén dispuestos a dar la vida por sus ovejas. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por quienes gobiernan nuestra nación, para que den ejemplo del buen pastor, guíen correctamente el destino de nuestro pueblo y dejen a un lado el egoísmo y se preocupen por los más pobres, débiles y necesitados. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los jóvenes que, siguiendo falsas seguridades, se han perdido, para que encuentren personas que los guíen de regreso a la verdadera seguridad, Jesucristo, y puedan ser de activa sociedad. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los docentes y todos los que tienen responsabilidades educativas,
para que el Espíritu de verdad los ilumine en su empeño de guiar y orientar por las vías del bien a quienes han sido confiados. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por quienes estamos presentes, para que permanezcamos junto al buen pastor y además muy atentos a lo que Él nos dice. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Dios de infinita misericordia, recibe las oraciones y súplicas de tu pueblo, atiende nuestras necesidades y concédenos la gracia de la obediencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre.
nombre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene En el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión. Santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo de Villa Vázquez, con mi obispo Domingo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Jesús resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Los que son diabéticos tenemos que cuidarnos los ojos y tenemos que vernos la vista con regularidad, aunque no tengamos ninguna molestia. Eso se llama rinopatía y entonces es algo muy delicado. Entonces él tenía toda la buena voluntad de venir a celebrar, pero yo dije, ¿cómo vas a ir a celebrar si te acaban de abrir el ojo? Entonces voy a ir yo a saludar a los de la San Juan, que ya tengo como 17 años de no celebrar ahí, pero por eso, bueno, entonces hemos venido. Quiero felicitarles por un detalle que me llamó mucho la atención. A pesar de que se tiene, yo lo llamo el bozalito, ¿no? Contestan muy bien ustedes la misa, se ve que tienen buen pulmón. Yo decía, si no tuvieran, ¿cómo se oiría de bonito? Pues se oía muy bien, ¿ya? Se ha repartido hoy domingo del Buen Pastor un folleto sobre el sacerdocio que escribió el padre Alberto Hurtado. Esa fue su última homilía antes de morir. Ese texto que van a leer ustedes en su casa, él predicó la misa en la mañana y en la tarde moría. Entonces por eso cuando lo lean no se olviden de ese detalle. Esa fue su última homilía y a las pocas horas moría, sobre todo para rezar por los sacerdotes. El sacerdote es atacado por el demonio en su humanidad, no puede ser atacado en el sacramento, porque el sacramento es divino, y por eso el demonio lanza sus dardos contra su humanidad. Ahí en la puerta tendremos hoy la posibilidad de adquirir buena prensa, ¿ya? Defiende tu fe católica. Chiquitito pero galletudo, 5 quetzalitos, ¿ya? Menos que una gallo. La gran... Los males de la lengua, por aquello si a alguno le gusta mover la lengua más de lo que debe, para que se examine, se dé cuenta que eso de hablar, murmurar, no es que sea mucha gracia. Buenísimo, 5 quetzalitos. Rosario de sanación, ahora que estamos en el mes de mayo y teniendo a Nuestra Señora del Rosario, yo me imagino que todos los que están en esta iglesia rezan el rosario todos los días. No digo que levanten la mano porque tampoco los quiero hacer pasar vergüenza. Entonces, rosario de sanación.
¿Ya? La paciencia, que es de santos. Buenísimo. Si usted se le sube el mosh, esto, es esa vitamina. 5 quetzalitos. Vivir la Eucaristía del cardenal Bantuán para venir a hacer su visita a Jesús sacramentado. Buenísimo. 5 quetzales. Chiquitito pero galletudo para llevar en el Transmetro. ¡Asa! La imitación de Cristo, chiquito, para leer y meditar. Ustedes saben que la imitación de Cristo, después de la Biblia, es el libro más impreso en el mundo. Es excelente, de Tomás de Kempis. Del padre Pedro García, Eucaristía, Misterio de Amor. Bellísimo libro del padre claretiano. Este tiene precio de 10. De San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, En busca del escondido, que es Jesús que está escondido ahí en esa cajita. De San Manuel González, ¿qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el sagrario? Porque no está mudo, está vivo. 10 quetzalitos. Esto es buenísimo, ha sido una bendición. La santa pureza, según Don Bosco, es para vivir la castidad y la pureza hoy en día, en que Asmodeo, el demonio de la lujuria, está destruyendo adolescentes, jóvenes y adultos con la pornografía y la inmoralidad. Extraordinario, de San Juan Bosco. El Santo Rosario, su guía, su trifoliar, todo, la bolsita, 10 quetzalitos. Y el cuadro del corazón inmaculado de María, Mi corazón reinará, 20 quetzalitos. Allá en la puerta Solo Ganas. No tengan pena, que están bañados y con gel, entonces no hay peligro de nada. Ahora vamos a rifar aquí, a ver. Hay que sacar 12 números. A ver. Para las madres de familia, que si quieren echarse una su foto, se la pueden echar ahí, la suben a Face. ¡A la gran! A ver. 12 numeritos. ¿Perdón? El regalo lo llevan los hermanos. El número 35. 35. No. Bueno. El número 66. Allá está. Ahí le van a llevar el regalo. Eso, muy bien. El número 43. ¿Dónde está el 43? Allá. Ahí le llevan el regalo. Gracias, muy amable. El número 26. Allá, ahorita le llevan su regalo al 26. Gracias. El 26. El número 10. Aquí nomás. Llega, gracias. El número 48. Allá está el 48, ahí se lo llevan ahorita. Gracias. El número 55. 55. Ahí está. Aquí está el 55. Aquí, ahí está el 55. Levante la mano. Ahí está, ya se lo llevaron ahí. El número 29. Ahí está la señorona. Ahí está, 29. El número 25. Allá está el 25. Allá está el 25. El número 56. 56. Allá. Ahí le llevan. Allá está la señorona. Levante la mano, señorona, para que la miren. ¿Falta alguno? Uno. El número 46. 46, allá está. La señora levantó la mano. ¿Solo falta uno? O faltan dos, dice. Agarró la vida aquí. Número 52. Ahí está, 52. 52. Segundo. 67.
Ahí hasta el 67. Ya. Ya. Falta uno. Llega. 12. 12. No. Allá, la niña, no. 12, allá dice que está en la puerta. Ahí está. ¿Estamos? Muchas gracias a la pastoral. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardía. Ave, ave, Ave María, ave.